MBI Puerta del Cielo les da la bienvenida a nuestras sesiones de Iglesia en Casa. Te invitamos a que abras tu corazón y disfrutes de este tiempo en familia. Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Qué gusto poder encontrarnos una vez más aquí en tu Iglesia en Casa. Estoy muy contenta de poder compartir contigo y yo sé que este tiempo va a ser un tiempo de bendición. Dios está con nosotros, Dios está moviendo y yo deseo que el día de hoy, a través de la alabanza, de la adoración, a través de la palabra de Dios, nosotros podamos ser ministrados, pueda ser tocado, pueda ser llenado y pueda recibir aquello que estás necesitando de Dios. Pero no solamente recibir, sino que también puedas abrir tu corazón para poderle dar a Dios aquello que Él, pues no que necesite porque Él no lo necesita, pero nosotros necesitamos darle a Dios la gloria de vida a su nombre. Así es que, ¿qué te parece si comenzamos el día de hoy y abrimos nuestro corazón para poder bendecirle? Olvidaré la forma en que me diste mi libertad y la gracia en mi vida. Libraste de lo que había en contra de mí, oh Yahweh. Tú eres quien pelea por mí, la victoria está en ti, aleluya, aleluya. Has abierto el mar por mí y me guiaste hacia ti, aleluya, aleluya.
saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor. Oh, no hay nada, nada mejor. Oh, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Hoy vengo a ti, sin miedo y sin reserva, y cada fracaso has visto, Señor, y aún tu amigo soy. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Oh, no hay nada, nada mejor. Oh, no hay nada, nada mejor. Oh, no hay nada,
En la Escuela del Ministerio Sobrenatural, estamos determinados a levantar una generación de avivadores para manifestar el reino. Yo soy un avivador y persigo su presencia. Yo soy un avivador y camino en su gloria. Yo soy un avivador y soy una nueva criatura. Yo soy una avivadora y vivo en pureza y poder. Yo soy un avivador y le debo al mundo un encuentro con el Dios vivo. Su amor es épico y me empodera a vivir una vida sobrenatural. Estamos creando familias sanas, porque todo en esta vida comienza en relación. El que venció a la muerte me hizo libre y responsable. Jesús nos llamó a hacer grandes cosas. Y su reino está avanzando. Yo soy un colaborador de un Dios grande. Yo soy un avivador. ¿Y tú? ¿Dirás que sí? Inscripciones abiertas. Comunícate al 461 17 45 18 o en nuestra página de Facebook. Escuela del Ministerio Sobrenatural Celaya. Aquí estás, te vamos a mover, te adoraré, aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Estamos muy contentos de haber regresado a nuestros servicios presenciales. No te olvides reservar tu lugar para acompañarnos esta semana. Te recordamos nuestros horarios de servicio, que son los jueves a las 8 p.m. Y los domingos a las 9 de la mañana, 11 de la mañana y 1 de la tarde. ¡Te esperamos! Oye, Daza, ¿cómo se van a registrar? Muy cierto. Entra a mpuertadelcielo.org/reserva. Te pediré algunos datos importantes como tu nombre, correo electrónico, número de teléfono, horario al que asistirás y cuántas personas te acompañarán. Y te estará llegando un correo de confirmación. ¡Te esperamos! Hola pequeños, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Sabemos que este tiempo nos hemos conectado a través de Facebook en la página de Reino Kids, pero les tengo una súper noticia. Vamos a comenzar con nuestras clases virtuales. Sabemos que no van a poder estar en nuestros servicios presenciales, pero eso no quiere decir que no van a recibir sus clases. Los maestros van a estar conectados con ustedes a través de Zoom. Ellos van a contactarse con ustedes y vamos a estarles mandando el link. Realmente yo creo que esto va a ser de bendición para ti y vamos a seguir aprendiendo más de la palabra de Jesús. Recuerda que eres importante para Jesús. Él te ama y te cuida en cada momento de tu vida. Te esperamos a que te conectes.
¿Qué tal, familia? ¿Qué tiempo de alabanza y de adoración hemos tenido? Dios es tan bueno, tan fiel, tan maravilloso, ¿no es cierto? ¿Quién puede decir que no ha recibido algo del Señor? Cada vez que nosotros le alabamos, le bendecimos, le adoramos, somos ministrados a través de su presencia. Y sabes una cosa, no creo que solamente mientras estamos alabando podamos ser bendecidos por Él. Todo el tiempo, todo minuto, cada segundo de nuestra vida, nosotros estamos siendo bendecidos por Él. Así es que, sabes, nuestra vida le pertenece. Y si nuestra vida le pertenece, todo lo que somos y lo que tenemos también. Y hoy quiero compartirte algo rapidísimo acerca de algo que Dios me habló sobre nuestra boca. ¿Sabes? Dice en Proverbios capítulo 6, versículo 2, dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. ¿Sabes? Esto es algo que el Espíritu Santo me habló y Él me hablaba que muchas personas han quedado enlazadas con las palabras de su boca, porque han quedado presos de los dichos de sus labios. ¿Por qué? Porque a veces nos olvidamos que nuestra boca ha sido puesta la vida y la muerte. Y que aún la palabra de Dios, como dice en el mismo Proverbios 21, dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de ella. Que muchas veces, no muchas veces, siempre nosotros vamos a comer del fruto de nuestros labios. Y el Espíritu Santo me decía que hay personas en este tiempo que han estado pasando tiempos de escasez, tiempos donde la economía se ha cortado, tiempos donde ha habido falta de cosas, donde estaba siendo prosperado y estaba siendo bendecido, pero de repente comenzaste a ver como si la fuente se cerrara, como si las cosas ya no comenzaran a funcionar, como si tal vez el negocio o el trabajo o el dinero en tus manos comenzara a ir para abajo y no estar funcionando como tal vez estás escuchando en otros lugares. Y sabes, el Espíritu Santo me decía, es porque han quedado atados en los dichos de su boca y no pueden salir de ahí. Así es que, ¿qué has estado hablando en este tiempo? ¿Has estado repitiendo lo que escuchas en las noticias? ¿Te has sentado a la mesa y te has quejado acerca de tal vez de las cosas aún que Dios te ha hablado y te ha pedido? Cosas que Dios ha hablado a tu corazón y te ha dicho que tienes que hacer. Tal vez cosas que has escuchado y te has hablado, has criticado, te has quejado, has manifestado tu inconformidad constantemente y has quedado enlazado en los dichos de tu boca. ¿Sabes? No es tan fácil decir cosas como no tengo, no hay, no tengo para eso, o sea, me quedé sin dinero, no tengo nada, el trabajo está bien mal, ¿sí? Y a veces no vemos las cosas hermosas que Dios está haciendo, sino que prestamos más atención en aquello justo que yo estoy queriendo tener en ese momento. Y comenzamos a hablar negativamente, comenzamos a hablar muchas veces hasta maldiciendo la obra de Dios en nuestra vida. Y sabes, el Espíritu Santo me decía, muchos han quedado enlazados con los dichos de su boca. Por medio de sus palabras han quedado presos ahí. Y sabes, hoy quiero invitarte y quiero que oremos y que hagamos un acto de arrepentimiento. Sabes, la manera de salir de esto es pidiendo perdón, diciendo, Dios, perdóname porque he puesto más mi mirada en las cosas que escucho, en las cosas que están pasando alrededor, en lo que veo, en mis pequeñas circunstancias y no en agradecerte aún los pequeños detalles que tienes conmigo. Han pesado más las cosas negativas que las cosas buenas. Hoy te pido perdón por abrir mi boca y por enlazarme con esto. ¿Sabes? Otra de las cosas con las que nos enlazamos son con nuestros actos. Y muchas veces nosotros cerramos nuestra mano a causa de esto, porque comenzamos a tener temor. Y espíritus de temor comienzan a venir, espíritus de escasez comienzan a venir y después tenemos temor de dar. Pensamos que no es justo, pensamos que Dios estamos pasando una necesidad y en vez de bendecirnos todavía tenemos que darle a Él como si no fuera justo. Y sabes, esos pensamientos tenemos que arrepentirnos y la manera de arrepentirnos es haciendo un acto que es lo contrario de lo que venía haciendo. Tú has cerrado tu mano este tiempo, tú has dejado
de ser honesto con Dios en cuanto a tus diezmos, en cuanto a tus ofrendas. Has tenido circunstancias donde has dicho, ay, me he visto con la necesidad de pagar esto, entonces voy a pagar esto en vez de darle a Dios. Lo que era para Dios lo voy a usar para esto, lo voy a usar para esto otro, porque esto me estaba fuera de mi presupuesto o de lo que yo tenía contemplado. Y sabes una cosa, tú estás invitando, estás abriendo una puerta para que el enemigo pueda robar y quitarte aquello con lo que Dios te ha bendecido. Dios nunca nos pide algo que no nos ha dado. Dios nos pide de aquello que ya nos dio. Así es que Dios no es injusto. Dios es bueno. Y cuando Dios nos habla es porque Él quiere bendecirte. Así es que yo te invito para que hoy sea roto. El Espíritu Santo me dijo que conforme tú rompieras y decidieras caminar en fe y decidieras dar, eso que habías establecido con tu boca hoy iba a romperse, y yo quiero declararlo. Padre, en este momento yo te pido que toda declaración contraria a lo que tú has hablado sea rota. Todo dicho, toda cadena, toda atadura, toda cárcel que se ha abierto y que se ha hecho a través de las palabras y a través de los actos, Padre, en este momento se ha roto. Y Señor, muéstrales cómo tú estás y cómo a través de su acto de fe, tú, Señor, vas a bendecir. Tú, Señor, vas a romper esas ataduras. Tú vas a traer bendición y volverás a colocarlos en el lugar donde tú los habías puesto y aquello a lo que tú les has llamado, a hacer bendición para tu reino. Te lo pido en el nombre de Jesús. ¿Y qué te parece? Aquí abajo aparece la dirección a donde tú puedes hacer tus depósitos. Y mientras tú estás haciendo tus depósitos y estás preparando tu diezmo, tu ofrenda, ¿qué te parece si declaramos? Vamos a hacer las siguientes declaraciones. Vamos a declarar lo que hemos venido creyendo este tiempo y que estamos escuchando tantos testimonios. Declaramos trabajos y mejores trabajos, aumentos de sueldo y bonificaciones. Quiero que lo declares con tu boca. Habla, sé enlazado con los dichos de tu boca. Declaro beneficios, declaro ventas y comisiones para mi vida. Declaro contratos favorables de ahora en adelante, inmuebles y herencias viniendo. Declaro intereses e ingresos. Declaro devoluciones y reembolsos a mi favor, cheques en el correo, regalos y sorpresas para mi vida. Declaro que encuentro dinero cuando lo estoy necesitando y cuando no lo estoy necesitando también. Declaro deudas pagadas. Declaro disminución de gastos y bendiciones e incremento en todo lo que estoy haciendo. Te doy gracias, Señor, por cubrir todas y cada una de mis necesidades financieras para que yo pueda tener más que suficiente para poder invertir en tu reino y promover de esta manera el Evangelio de Jesús. Aleluya. Dios te bendiga y te guarde. Bye. Muchísimas gracias por haber adorado a Jesús junto con nosotros. Nos complace contar hoy con su presencia en nuestro programa Iglesia en Casa Sessions. Te invitamos a ponerte cómodo para escuchar el mensaje que Dios tiene para tu vida y familia, a través de nuestro pastor, Gerardo Yarto. Dios es bueno y es fiel, y cada momento que nosotros confiamos en Él, Él nos sostiene. Y bueno, qué gusto poder compartirte la palabra en este domingo y que podamos bendecir juntos a nuestro Dios. Como te digo, Él es bueno. Y estoy muy contento. Estamos ya en diciembre, ya estamos preparándonos para Navidad, es impresionante. Y sabes, aunque parece que este año ha sido un año muy difícil, ha sido un año obviamente de mucha prueba, de mucha, obviamente, situaciones difíciles con esta pandemia. Realmente ha sido un buen año. Un año donde hemos visto a Dios, la verdad, obrar de una manera muy gloriosa. Dios siempre sigue obrando, Dios siempre sigue haciendo milagros. Y no hay día que no escuchemos testimonios. Realmente el pueblo de Dios tiene que estar basado, la cultura, en los testimonios de nuestro Dios. Tenemos que contar las maravillas, contar los testimonios que Dios hace con nosotros. Y eso es una cultura, el hecho de hablar
de lo que Dios hace. Y bueno, hay tantos testimonios en este tiempo. Te digo, el 2020 sí fue un año muy difícil, pero en realidad 2020 es un año de bendición, un año de gracia, un año donde estamos convencidos que Dios está en medio nuestro. Y realmente, como te digo, muchos milagros y testimonios. Me estaba contando Daniel Tobar Jr., me contaba de que obviamente él le pone gasolina a su carro todas las semanas, como tal vez todos nosotros, para aguantar la semana, obviamente. Y hemos estado declarando esto al final, obviamente, de cada vez que pedimos la ofrenda y los diezmos. Hemos estado declarando sobre que ven empleos y mejores empleos y obviamente bonos. Y bueno, tú sabes las declaraciones que hacemos y que creemos que Dios nos manda a hacer. ¿Para qué? Para obviamente, para caminar y para tener una realidad de esto. Y sabes, me estaba contando de que él echa siempre una cantidad específica a su carro y bueno, le echó, dice, y que esa cantidad le duró casi, lo que le duró una semana, le duró casi 2 semanas. Y bueno, realmente él considera, me estaba contando, pastor, qué tremendo cómo Dios nos bendice. Y realmente tenemos que celebrar todas las cosas que nuestro Dios hace, todas las cosas que Dios tiene para nosotros. Yo te invito a tener esa cultura de celebración. También esta Marlene me contaba también que estaba en espacios naturales, iba a regresar a su casa y obviamente no tenía para regresarse. Y bueno, buscó en su bolsa y resulta de que encontró dinero, ¿sí? Para regresarse. O sea, detalles muy, muy interesantes. Cuando tú buscas en la bolsa y no encuentras nada, de repente vuelves a buscar y encuentras, creo que te sorprende, ¿no? De lo que Dios es capaz de hacer y lo que Dios es capaz de manifestar. Y Dios se recarga. También me estaban contando otro testimonio de un pastor muy amigo nuestro, de los pastores de Betel, de BLN. Contaba, de hecho estuvimos contando algunos testimonios de provisión, testimonios de bendición que Dios ha hecho con nosotros. Ahí en el grupo estamos orando y él contaba de que, bueno, le pidió a Dios que lo sorprendiera, ¿no? Y sorpréndenos así como tú y yo hemos pedido que Dios nos sorprenda. Y sabes, dice él y cuenta en testimonio de que pues fue y checó en su cuenta bancaria y checó a ver si había algún incremento o algo, como hemos estado declarando, también ellos declaran eso. Y sabes, pues no encontró nada. Obviamente él no se sacó de onda, como dicen por ahí, no se agüitó, como decimos aquí en México. Y dice que el domingo, que cuando él sale de su cuarto para ir a ir a la iglesia a predicar, dice que él agarra su iPad y abre su iPad y en el iPad estaba un sobre que venía el nombre de su esposa y su nombre. No conoció la letra, dice que no reconoció la letra, y dentro del sobre había 1,500 euros. Y realmente, perdón, testimonios como esos son impactantes, testimonios de sanidad, de cómo Dios ha estado sanando de gente de COVID, cómo Dios ha estado sanando, ¿sí?, de gente de otras enfermedades. La verdad, Dios es muy bueno. Y esa cultura del testimonio es muy importante, que nosotros contemos los testimonios que Dios nos ha dado. Contemos las cosas que Dios ha dicho. De hecho, fíjate lo que dice en el Salmo, déjame leerte el Salmo 119, versículo 111, dice: por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Fíjate, por herencia. O sea, el salmista tomaba los testimonios de Dios, las cosas que Dios hace, las cosas que Dios ha hecho, los tomaba como una herencia, ¿sí? Y esa herencia, obviamente, al tomar como esa herencia, se convierte en el gozo. Porque mira, hay algo que nos llena de gozo, obviamente, es nuestras contestaciones, nuestras oraciones contestadas por Dios, ¿sí? ¿Cómo no te vas a llenar de gozo cuando Dios sana tu enfermedad? ¿Cómo no te vas a llenar de gozo cuando Dios te saca de una situación económica difícil? Cuando Dios se manifiesta, cuando tú oras. Miren, no hay oración pequeña contestada que no te dé gozo, ¿sí?
todo lo que Dios hace es glorioso, todo lo que Dios hace es poderoso. Y bueno, obviamente esto tiene que ser parte de nuestra cultura. Fíjate, cuando el pueblo de Israel fue rescatado de la tierra de Egipto, lo he predicado muchas veces hablando del hecho de que obviamente fuimos rescatados de una manera de vivir de opresión y de muerte. Obviamente así fue nuestra salvación. Y bueno, tomando el punto de los hijos de Israel, cuando ellos salieron de una manera impactante, que Dios los llevó y los llevó ahí al monte Oreb para que oraran, para que adoraran a Dios, y viene esa realidad de los 10 mandamientos cuando Dios se revela hacia el pueblo de Israel. También les dice que no solamente tienen que guardar los mandamientos, por supuesto que es muy importante, es vital la obediencia también a los mandamientos, pero también les dice que guardaran sus estatutos y que guardaran también sus testimonios. Y fíjate, pone al mismo nivel mandamientos, estatutos y testimonios. ¿Por qué? Porque los testimonios son la evidencia de lo que Dios ha hecho, y esa evidencia nos da la oportunidad de volver a revivir, de volver a caminar, de volver a levantarse uno, de volver a experimentar. De hecho, hay un dicho aquí en México muy conocido que es: recordar es volver a vivir, dice este dicho. Y espiritualmente hablando, cuando tú hablas los testimonios de Dios, tú te metes en esa dimensión donde Dios quiere repetir ese testimonio. Y bueno, estaba escuchando una enseñanza que la verdad ha cambiado mi vida realmente. Y cuando empezamos a enseñar esto en la iglesia y en nuestra vida, y hablando con nuestros hijos en la casa y con mi esposa, empezar a dar los testimonios, eso ha traído una cultura. Y bueno, queremos aún establecerla más fuerte, de hablar y celebrar las cosas que Dios hace, de celebrar con la alegría, con gozo, con bendición, de celebrar con una actitud de victoria, aunque estemos pasando tal vez tiempos difíciles. Porque mira, los tiempos difíciles siempre tienen un tiempo de caducidad. No siempre vamos a estar siendo abatidos, ¿sí? Porque sabemos que nuestra esperanza está viva, y todo tiempo difícil siempre tiene un final. Y cuando tú te agarras de Dios y nos agarramos de Dios, ese final siempre es un final de gozo, de alegría, de arrepentimiento, obviamente, porque cambias tu manera de pensar. Tal vez entras en la situación de una manera, pero cuando Dios obra, tu cabeza, tu mente empieza a ser renovado, porque eso es parte de los testimonios y de los milagros que Dios hace, que seamos cambiados y que podamos entender. Pero una de las enseñanzas está en el libro de Apocalipsis. Me impacta. Vuelvo a repetir, esa enseñanza la recibí algunos años atrás, y ha sido para nosotros, para mi esposa y para mí, ha sido un ancla en esto. Dice en el capítulo 19 de Apocalipsis, dice: yo me postré a sus pies para adorarle. Habla del apóstol Juan, está viendo un ángel, dice: y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y eso me da a entender, cuando estaba yo aprendiendo esto, cuando lo estaban enseñando, que lo escuché por primera vez, yo no entendía realmente lo que estaba diciendo aquí. Gracias a Dios por hombres y mujeres que Dios les ha dado revelación, que después nos la pasan y nos enseñan. Pero después, cuando esa revelación comienza a ser una realidad en tu vida, en ese momento ya se convierte en algo tuyo. Ya empiezas a experimentarlo. Y para mí experimentar esto ha sido impactante. Y cuando dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, entendemos que la profecía tiene que ver con algo que Dios desea en el futuro. Está hablando de cosas del futuro, está hablando de cosas que están por pasar. Eso es la palabra profética. Dios sabe lo que va a pasar mañana, y Dios tiene buenos planes para ti, para mí, dice su palabra. Tiene planes de bien y planes de bendición. Entonces dice que obviamente que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, y esa realidad que estoy hablando dice que obviamente si ese testimonio dice: yo soy
consiervo tuyo, dice, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Y esa palabra retener, ¿sí?, habla de la palabra eco en el griego, que es repetir. De hecho, eso de ahí viene la palabra eco, donde usted va a una cueva o a un lugar donde hay una resonancia y usted habla y usted dice cualquier palabra y se va a repetir obviamente por la acústica. Y eso es algo muy, muy importante, ¿sí? Porque dice que aquellos que hablan y repiten lo que Jesús ha dicho, lo que Jesús ha hecho, los testimonios de Jesús, la obra de Jesús, se va a convertir en una realidad de nuestra vida. Y eso es bien impactante. Por eso el salmista aquí dice que los testimonios de Dios son su herencia. ¿Y sabe cuántas veces hemos escuchado testimonios de una provisión de Dios para uno después tener? Me acuerdo hace unos años, el año pasado creo, me acuerdo, un pastor estaba dando un testimonio de que fue a la playa con todo un lugar muy, muy bonito, un viaje con su esposa, su familia, y muy hermoso, y estaba contando el testimonio de cómo Dios lo había suplido y cómo Dios lo había llevado. Y me acuerdo muy bien que mi esposa empezó a orar, dijo: Señor, si tú hiciste eso con este pastor, obviamente es muy difícil salir de repente en familia a un lugar para estar de descanso y un lugar bonito ahí en la playa, y bueno, es un poco a veces complicado, pero sabes, de repente Dios nos dio la oportunidad a nosotros, y cuando estamos ahí en el lugar que Dios nos permitió pasar un tiempo de reposo, un tiempo de disfrutar, recordábamos eso, decíamos: mira qué tremendo, oímos un testimonio, lo creímos, y ese testimonio ahora se convierte en parte de nuestra vida y parte de un disfrutar. Y obviamente nosotros contamos el testimonio, y muy interesante, porque también gente que escuchó el testimonio, gente de la iglesia, también Dios les abrió ese punto y fueron a lugares de vacaciones y todo eso. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas lo que Dios hace, vuelvo a repetir, Dios no hace cosas pequeñas, Dios hace cosas grandes, ¿sí? Dios hace cosas que rompen a veces nuestro esquema. Tal vez a veces comiencen cosas pequeñas o cosas que no son tan grandes o son insignificantes a veces para nosotros, pero son puertas. Cuando usted lo cree, cuando yo lo creo y cuando nosotros lo aquilatamos, son puertas que nos permiten experimentar más de Dios, ¿sí? Más de Dios. Un gran río siempre puede comenzar con unas pequeñas gotas, y así pasa en nuestras vidas. Y esto es una cultura, el hablar los testimonios de Dios, el hablar y de celebrar lo que Dios hace y lo que Dios se manifiesta. De hecho en el hebreo, la palabra testimonio es la palabra edu, que también significa repetir, significa amplificar, significa volver a hacer de nuevo. Y algo muy impactante sobre esto, estaba leyendo, para poner un poquito de base en esto, estaba leyendo cómo Dios hizo que el maná cayera por 40 años en el desierto. Mira, es un milagro impactante, un milagro de repente entender que Dios le dio de comer a mucha gente. Piensa que fueron más de 2 millones de personas que salieron de Egipto. La verdad, fueron casi 1 millón de personas, casi hablo de hombres de la edad de guerra hacia arriba, dice la palabra de Dios, casi 1 millón de personas. Imagínate, venían con sus esposas, con sus hijos, perdón. Y dice que obviamente no había de comer. Y bueno, si usted lee la palabra de Dios, nos habla que llegaron al desierto. Y pues en el desierto no hay comida realmente. En el desierto es uno de los lugares más inhóspitos de la naturaleza. Y Dios les dio maná, dice que les dio pan del cielo y les dio de comer. De hecho, lo que dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo, les dio de comer, y les dio de comer todos los días por 40 años. Mira, si hacemos la multiplicación, dar de comer a 2 millones de personas diarias una torta, olvídese, si comprar una torta para 5 personas que te cueste 100 pesos, ¿cuánto cuesta una torta? ¿Cuánto una torta? ¿30 pesos? 30 pesos a 2 millones de personas diarias, 30, estamos hablando de, olvídate, exponencial. Y ahora, eso Dios lo hizo por 40 años, dándoles de comer hasta saciar. Y bueno, obviamente no caía el sábado, porque Dios había determinado que el sábado era un tiempo de reposo para confiar en su obra. Y es impactante porque caía doble. Y bueno,
tú lees la palabra de Dios y la palabra de Dios es verdad, es real. Y dice la Biblia que comieron por 40 años, ¿sí? Y se saciaron y fueron sostenidos. Fue un milagro impresionante. Pero algo muy interesante, en medio de todo eso, Dios mandó a hacer un tabernáculo, y en el tabernáculo, que llaman tabernáculo de reunión, mandó a hacer una arca o una caja que la forraran de oro. De hecho, le llamamos el arca del pacto o el arca del testimonio, así se llama, que era donde Dios se iba a manifestar. De hecho, tenía una parte que era el asiento, que era una tabla que tapaba el arca de testimonio, que era el asiento de la misericordia, y ahí Dios se sentaba para hablar con Moisés y para hablar con el sumo sacerdote que le correspondía en su tiempo. Y me llama la atención porque cuando Dios les da de comer al pueblo de Israel, hablando del maná, le dice a Moisés: quiero que agarres una tinaja o una vasija de maná y la llenes, y una vasija con maná, y quiero que la guardes en el testimonio. Ahora, me llama la atención que él lo hace, o le pide a Dios que lo haga en el primer día que cae el maná. En mi entendimiento, yo siempre entendí, bueno, si ya no va a caer más el maná, si nomás iban a ser 40 años y no nos va a caer solamente esos 40 años, pues cuando ya terminara, cuando ya Josué estaba a punto de pasar el Jordán, cuando ya estaba a punto de esa conquista que tú y yo entendemos que vino con Josué, pues le dice al pueblo: guárdate, al sacerdote guarda. ¿Para qué? Para recordar lo que Dios hizo en el desierto. Pero Dios no dijo que lo hicieran al final, Dios dijo que lo hicieran al principio. Y eso me da entendimiento de que ese testimonio que Dios hizo en el primer día, al estar en ese punto profético de testimonio, se repitió cada día. Se repitió desde el primer día hasta el último día de los 40 años. Se repitió porque había un testimonio fresco delante de Dios que el pueblo había recogido y había testificado. Y cada vez que Dios, yo me imagino, y eso es algo de imaginación, cada vez que Dios se sentaba en el arca, ese testimonio se manifestaba. Ese testimonio, ¿por qué? Porque Dios lo había hecho, y eso era obviamente la garantía de que Dios iba a volverlo a hacer. Y eso me habla sobre el poder del testimonio, me habla sobre el poder de hablar las cosas que Dios ha hecho. No importa lo pequeño que Dios, mira, te puedes encontrar un billete si estás pidiéndole a Dios y Dios te da. No importa la cantidad, lo que importa es el hecho. Cuando tú das testimonio de eso, tú amplificas. Tú y yo amplificamos lo que Dios tiene. Cuando hablamos de lo que Dios hace, ¿sí? Yo te voy a contar un testimonio de mi vida, porque los testimonios son tan impactantes, familia, que no importa hace cuánto tiempo pasaron. Si tú los escuchas y los tomas para ti, tú abres la brecha para que eso que pasó con alguien más también te pase a ti. Y bueno, la primera vez que yo sentí el poder sanador de Dios en mi vida, y este testimonio lo cuento muchas veces porque me encanta contarlo. Yo era un niño, tenía entre 8 a 10 años más o menos, y obviamente mi madre iba a la iglesia y nos leía la Biblia a mi hermana y a mí en la noche, muchas veces antes de dormir. Y en ese tiempo yo estaba en quinto de primaria, me acuerdo. Yo vivía en Querétaro, ahí en la ciudad de Querétaro, y me dio una enfermedad muy rara, una enfermedad, sí, de hecho se llamaba dermatitis solar. ¿Qué es lo que pasaba? Me quemaba el sol, tenía un problema de fijación de la vitamina D, y ¿qué pasaba? El sol me hacía daño, era como alérgico al sol. Entonces cada vez que me quemaba se me hacía una llaga, comenzaba con una llaga blanca y luego se empezaba a esparcir, y bueno, era muy muy impactante. Comenzó como digo, con una pequeña mancha blanca, y luego comenzó a crecer, y entonces comenzó a abrirse la piel, y era muy doloroso, pero sobre todo era muy feo verme así. Y bueno, usted conoce cómo son los niños, ¿sí? De hecho, llegaba a la escuela y mis amigos en la escuela y mis compañeros se burlaban de mí. De hecho, me llamaban el cachete biónico. Y eso trajo, pues obviamente trajo en mi corazón y en mi carácter y en mi personalidad, trajo el hecho de sentirme menos y bueno, tener un problema de bullying. Usted conoce eso, y si no, es algo terrible. Y se burlaban de mí, y yo no quería ir a la escuela.
Fue tan grave, mire, fui a dermatólogos, fui a diferentes lugares, me inyectaron, me acuerdo una vez me inyectaron casi 21 inyecciones, una diaria para quitar, y bueno, también tenía problemas en las uñas, y bueno, algunas cosas así medias feas, por decirlo así, ¿no? Y sabes, empecé a usar hasta camisas de cuello de tortuga y con una gorra, y bueno, no quería ir a la escuela. Y me acuerdo un día que mi mamá me estaba leyendo la Biblia, y me estaba leyendo ese pasaje donde Jesús sanó un leproso. Dice que Jesús estaba parado y que un leproso vino y se le postró y le dijo: maestro, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús lo tocó y lo limpió. Y cuando ella me estaba contando y me estaba leyendo esta escritura, familia, yo le pregunté a ella: mamá, ¿qué es un leproso? Yo me acuerdo, y le pregunté ¿qué es un leproso? Ya me contestó: alguien que se le cae la piel. Y bueno, empezó a describir un leproso. Entonces yo le dije: ¿sabes, mamá? Yo soy leproso entonces. Y obviamente ella cuenta que se le hizo un nudo en la garganta. Sí, dijo: no, pero es lo que yo me sentía, un leproso, ¿no? Y cómo me estaba sintiendo. Y de repente le hice la pregunta que tal vez a ninguna madre le gustaría de repente que le hagan y no tener una certeza. Le pregunté que si Jesús podía sanarme. Y mi madre, una mujer de Dios, una mujer llena de fe, me dijo: sí, si tú le pides. Qué tan impactante nosotros los padres tener una consistencia en nuestra fe, tener una realidad con Dios. Y contestó que sí. Y entonces me dijo: ¿por qué no oramos? Y me acuerdo que oré. Con la fe, no recuerdo mucho la oración. Mi madre me cuenta después este testimonio. Sí. Y oré y le pedí: Señor Jesús, ¿me puedes sanar? Y sabes, ese día en la mañana, después de levantarme, cuando me levanté para bañarme, las costras se habían caído. Y toda mi piel, de mi cara y de mis brazos, estaba totalmente nueva. Y fue la primera vez que yo escuché y que yo vi en mi vida una sanidad de ese tamaño. Fue impactante para mí. Y cada vez que tengo la oportunidad lo cuento, porque yo sé que Dios es tan fiel que cuando uno cuenta lo que Él hace, y bueno, tengo más testimonios. Lástima, se nos acaba el tiempo aquí con Iglesia en Casa, pero cada vez que tú cuentas un testimonio, cada vez que tú hablas de la grandeza de Dios, cada vez que tú hablas de las cosas que Dios hace contigo, tú das oportunidad para que eso vuelva a repetirse con alguien más. Y yo sé que esto que acabo de contar, yo sé que esto es de bendición para gente que me está escuchando, que tal vez no estás pasando por un momento donde la piel se le cae, pero tal vez estás pasando por un momento donde el COVID ha venido a tocar a tu vida o a tu familia, donde tal vez una enfermedad, el cáncer, o la ruina económica, o la situación, obviamente, de problemas en el matrimonio, han venido a tocar a tu vida. Sabes, Dios es tan poderoso para cambiar la situación. Para Él no es nada difícil. De hecho, dice la Biblia que para Dios nada es imposible. Y si tú tomas este testimonio, y como algunos que te estuve hablando de provisión, de bendición, de sanidad, si tú los tomas, tú puedes tomar esto y creer y darte cuenta que Dios tiene preparado para ti esto que estoy hablando y aún más. ¿Por qué? Porque Él va de gloria en gloria. Él va de victoria en victoria. Y esos testimonios, la verdad, habla de la cultura del reino, la cultura de los hijos de Dios, la cultura del cielo, lo que Dios ha hecho y lo que Dios hace. Y yo quiero pasarte esto y decirte que aunque estamos pasando tiempos difíciles, te voy a decir algo: Dios tiene nuestro mejor momento. Dios tiene tu mejor momento. Aunque estás pasando tal vez momentos que te preguntas dónde está Dios, Dios siempre está a la mano cuando tú le buscas. Dios siempre está con un corazón inclinado. Jesús siempre está disponible a aquellos que le buscan y a aquellos que creen en Él. Y sabes, yo quiero orar por ti. Yo quiero orar que en este tiempo, que en esta sesión o en esta temporada que estamos comenzando de Año Nuevo,
en esta temporada de Navidad, sí, quiero decirte que hay esperanza. Quiero decirte que lo mejor todavía no viene, que está por venir para tu vida. Y que si tú tal vez te paraste ahorita, no sé, estabas pasando ahí en Facebook o estabas viendo YouTube y te llegó esta notificación o alguien te invitó a ver, no es casualidad, o tú, familia que me estás viendo, no es casualidad que estás viendo esto, que estés escuchando esto. ¿Sabes? Dios quiere repetir la obra que Él ha hecho. Por eso cuando tú lees su palabra, cuando tú oyes lo que otra gente dice, cuando tú te paras y celebras lo que Dios ha hecho con otros, eso se convierte en tu herencia para ti. Y Padre, en este momento, yo te pido que todos aquellos que están, Señor, desanimados, que la situación, las circunstancias les ha golpeado, yo te pido que los levantes. Padre, si están enfermos, Señor, todo aquel que está enfermo, que está pasando un momento de debilidad en su cuerpo, Señor, yo te pido que venga sanidad. Que así como, Señor, me sanaste a mí, Padre, así como has sanado a muchos, tantos testimonios, Señor, así, Padre, venga sanidad sobre esa persona que me está escuchando. Padre, te pido, Señor, por esa persona que está pasando tiempos difíciles en su matrimonio, que esta situación de pandemia tal vez le trajo, no sé, problemas en la casa. Yo te pido que venga restauración. Padre, aquellas personas, mujer o hombre, que ha perdido el trabajo, que se les cerró la puerta donde ellos suplen para su familia, yo te pido que se abra la puerta aún más grande. Señor, ¿a quién clamamos sino a ti? ¿Sobre quién ponemos nuestra confianza sino sobre ti? Padre, yo te doy gracias y bendigo tu precioso nombre, y a ti sea la gloria y la honra. Amén. Familia, gracias por escucharnos, y queremos decirte, celebremos los testimonios de Dios. Celebremos las cosas tan grandes que Dios ha hecho en nuestra vida. Háblalas, cuéntalas a tu familia, habla, no importa que sean pequeñas, porque dentro de eso pequeño está detrás un Dios muy grande. Y si es muy grande, cuánto más. Dios te bendiga y que pases un hermoso domingo. Bendiciones. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en nuestras sesiones de Iglesia en Casa. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para próximas sesiones. Que Dios los bendiga. Y recuerden, MBI Puerta del Cielo es tu casa.